La salud del líder opositor Leopoldo López se deteriora rápidamente tras 24 días en huelga de hambre dentro de la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra detenido hace más de un año. La defensa de Leopoldo López ha solicitado que se permita que un médico de confianza pueda constatar su estado de salud. Gabriela Oneto en Caracas preparó este informe. La defensa del líder opositor Leopoldo López alertó que en 24 días de huelga de hambre, el dirigente detenido ha perdido 15 kilos de peso y se le niega la asistencia médica de confianza a la que tiene derecho. La juez constató en audiencia los efectos de esta huelga de hambre, como ya Leopoldo había perdido bastante peso para esa fecha. Se le volvió a solicitar de esta manera oralmente ese día el derecho de Leopoldo López de tener un médico de confianza que lo asistiera en este proceso tan delicado y poder conversar, comunicarse con un pastor, un sacerdote de su fe religiosa. Ambas respuestas fueron negadas. Lamentablemente hoy vemos cómo Leopoldo López sigue con esta huelga de hambre y de verdad venimos a pedir que se le permita la presencia de un médico de su confianza para constatar su estado de salud. Por su parte, el ex viceministro de Salud y gastroenterólogo doctor Guillermo Seijas informó que López se encuentra en la tercera y más complicada fase médica de la huelga de hambre, en la que puede estar presentando complicaciones que comprometen su vida. La primera, consumo de azúcar. La primera fase, que es 1 o 2 semanas. La segunda es consumo de grasas. Y la tercera, consumo de proteínas. Esa es la fase peligrosa porque allí se pueden dañar, como les dije, el hígado, el corazón y los riñones. Hay una serie de manifestaciones porque faltan vitaminas, etcétera. Comienzan náuseas, comienzan vómitos, pueden comenzar calambres. El abogado Roberto Marrero responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y al Estado venezolano de la situación e insistió en la falta de voluntad por parte del régimen para dar soluciones a la crisis. ¿Qué tan complicado puede ser en un país que dice ser democrático? Unos tipos que se llenan la boca diciendo que ganan todas las elecciones, que den una fecha de una elección para resolver este conflicto político en Venezuela de una manera cívica, constitucional y democrática. Elecciones y cumplir el petitorio es algo democrático. ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo de este gobierno? 24 días en ayuno que destruyen de por vida la salud de quien, al igual que muchos venezolanos, exige el régimen una fecha para elegir diputados al Parlamento. Una situación que parece no importarle a las instituciones en el país, que sin respetar lo que establece la Constitución, aún no anuncian el día. Tanto la defensa como el equipo médico de Leopoldo López instaron a los doctores de la cárcel militar de Ramo Verde a seguir el Tratado de Malta, que establece los protocolos necesarios para tratar pacientes en huelga de hambre. Es la información que podemos aportar desde Caracas y con esto los invitamos a que continúen con muchísimo más de la tarde. Quiero saludar a esta hora al expresidente de Chile, Eduardo Frei. Quiero agradecerle por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchas gracias por la invitación y poder conversar sobre los temas latinoamericanos que hoy día nos afectan a todos y hay que enfrentarlos. Presidente Frei, si algo preocupa a la región, si algo preocupa a los latinoamericanos es lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que sucede con Venezuela es trágico. Es un país en demolición, es un país en destrucción, es una democracia que ya no existe, aunque todos dicen, y es verdad, Maduro ha sido elegido democráticamente, pero con eso no basta. Hay que tener medios de comunicación, hay que tener parlamento independiente, hay que tener jueces independientes. En las elecciones pasadas, todo el mundo sabe que cambiaron los resultados al final. Y ahora, en todas las dictaduras del mundo, se acepta la Cruz Roja, se acepta Amnistía Internacional, a cualquier grupo humanitario que va a ver el estado de salud de los presos. Presos que llevan años y ni siquiera le han hecho un juicio porque no tienen elementos para hacerle un juicio. Bueno, y entonces, ¿qué resulta esto? Resulta que cada día la vida se hace más insostenible, no hay alimento y esto que nació como una democracia se ha transformado en una dictadura que además ha dilapidado miles
y cientos de miles de millones de dólares, un país riquísimo, uno de los países más ricos de América Latina, hoy día convertido en un país endeudado, un país que está a punto del default. ¿Qué se hicieron con todas esas plata? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? Nadie lo sabe. El hecho es que los venezolanos hoy día tienen que hasta andar haciendo cola a las mujeres para comprar pañales, o para comprar papel higiénico, o para comprar leche. ¿Es verdadero eso o es realmente el fracaso rotundo de un equipo que no ha sabido conducir, que no ha sabido llevar adelante? Han habido misiones internacionales, todos los expresidentes hemos estado dispuestos, como lo hemos hecho siempre, como pasó en Chile. Chile fue una dictadura muy dura y en esa dictadura siempre se aceptó a las personas internacionales que iban. Fue Felipe González, fue el expresidente Suárez de España, Vargas Llosa, hicimos foros, hubo un espacio de respeto a los derechos humanos, que es lo mínimo. Aquí no hay nada. Y por otro lado, inseguridad. Hoy día, desgraciadamente, Caracas es una de las ciudades más inseguras del mundo. Resultado final es mucho mejor la democracia que estos pseudo gobiernos populistas, dictatoriales, que a la larga a lo único que conducen, más miseria, más pobreza y menos democracia. Presidente Frei, ¿por qué cree usted que es tan difícil para el gobierno de Nicolás Maduro aceptar la visita de delegados internacionales? Mire, en los años 70-80 prácticamente en toda América Latina eran dictaduras, pero había visitas inspectivas, se podía controlar. Cuando había elecciones, las veces que había elecciones, como en el caso de Chile, el plebiscito del 80, se aceptaron visitantes e inspectores internacionales. Aquí ni siquiera la OEA ha podido funcionar porque Venezuela y aquellos países que forman el grupo de los que reciben las donaciones del petróleo, sencillamente dicen que no, y como la OEA es un acuerdo, hay 3, 4 países que no lo toman, sencillamente no hace nada. Y hoy día la OEA se ha transformado en un organismo que no funciona, que no tiene ninguna ascendencia sobre los países y menos sobre aquellos que están violando los derechos humanos, están violando las mínimas libertades, que no respetan al Poder Judicial y que no respetan a la prensa. Hace pocos días, conversando con diversos directores de medios, los persiguen todos los días. O sea, no hay democracia y le tienen miedo a la democracia. Porque si una persona cree que su proyecto político funciona, que es lo mejor para su país, no puede recibir a un expresidente. Todos los expresidentes del Club de Madrid, son más de 90, que forman parte de todo el mundo, han expresado públicamente y reiteradamente estos temas al gobierno de Venezuela. Yo estuve hace 2 años en Venezuela, incluso pedí entrevista con el presidente. Ni siquiera reciben porque no tienen la capacidad para dialogar de cara a cara frente a una realidad que está asolando ese país. Presidente, ni siquiera la Cruz Roja para visitar a los presos políticos. Maduro no acepta nada. Por lo menos, por ejemplo, que fuera la Cruz Roja Internacional o una misión especial aceptada por Naciones Unidas y el gobierno de Venezuela para poder revisar el estado de salud. Porque además son personas que son castigadas dentro de la cárcel. No solamente que estén presos, tienen piezas 2x2, lo están permanentemente tirándole mugre de adentro, ¿sí? 1000 cosas. Además, ¿cuál es su estado de salud? Y lo más grave de todo, que ni siquiera se han sentado en tribunal. Llevan más de 1 año presos, nadie sabe por qué. Porque no tienen los argumentos, no tienen ninguna prueba jurídica como para llevarlo a ningún tribunal internacional. Y entonces al final, ¿qué pasa? Lo más fácil es no hacer nada, no aceptar nada y decir, como siempre dicen estos dictadores, todo esto es una conspiración internacional de las fuerzas, porque tienen una capacidad para inventar conspiraciones todos los días impresionante. En eso sí que nadie lo supera. Así que yo espero que sea, ojalá, la Cruz Roja que pueda llegar a visitar a estos presos. ¿Por qué organismos como la OEA, la Organización de Estados Americanos, no actúa o se pronuncia en circunstancias como las que está viviendo Venezuela? La OEA, por su característica y su modo de funcionar, es imposible. Yo acabo de terminar un prólogo para el libro de José Miguel Insulza, que acaba de terminar su periodo de 10 años, y en ese prólogo digo claramente, la OEA no está funcionando porque para cualquier decisión se requiere prácticamente la unanimidad de todos. Basta que 1 o 2 países que dicen que no están de acuerdo, no se hace nada. Y la OEA, en ese caso, se ha transformado
en un organismo que no funciona. Y estos mismos países crean otro, crean el UNASUR, crean el ALBA, cada 3 años crean una institución nueva en América Latina. Como no funciona la que tienen, se crea una nueva. ¿Qué sacamos? Yo creo que no va a funcionar en este caso. Naciones Unidas se van a oponer, 30, 40 países se van a oponer. Por eso digo, al final, creo que la Cruz Roja sería el único instrumento o la única institución que tiene respetabilidad internacional, incluso en las guerras más cruentas del mundo, para que vaya a visitar y ver el estado de salud de los presos. ¿Cuál sería, presidente Frei, su propuesta de poder hacerla para que Venezuela recuperara su estabilidad política? La única propuesta es respetar la democracia. Y la democracia significa que haya poder presidencial o de gobierno, poder judicial autónomo y parlamento autónomo. Y el último punto central, que es el respeto a la libertad de prensa, porque si no, no hay democracia. Y los derechos humanos como pilar central. En todas las dictaduras, hasta en las más cruentas, se respetan los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no se acepta eso? ¿Por qué no se acepta eso? Es lo mínimo que se puede hacer. Y todo el mundo esperaría. Se han propuesto soluciones, han ido en cancilleres de América Latina, han propuesto diálogo. Y siempre todo ha terminado en nada. Porque el gobierno se opone a todo. No quiere mostrar su realidad ante el mundo. Para que de una vez por todas termine el oprobio que está sufriendo el pueblo venezolano. Presidente Frei, finalmente, ¿qué le diría usted a la oposición venezolana? Más que dar lecciones, más que dar consejos, yo lo que puedo hacer es contar la experiencia de Chile. Nosotros vivimos casi 18 años de dictadura. ¿Por qué triunfamos en el plebiscito del 88? Porque nos unimos todos los demócratas de Chile, todos transversalmente nos unimos para derrotar a la dictadura. Y ahí estaban todos los partidos políticos. Ese era el único objetivo, unidad del país, unidad de la democracia para derrotar mediante un voto, lo más esencial de una democracia, a una dictadura. La experiencia chilena ojalá que pueda ayudar para buscar una solución definitiva a Venezuela. No queremos dar lecciones ni estamos dando recomendaciones. Decimos cuál fue la experiencia nuestra. A través de esa gran unidad del pueblo chileno, con todas las fuerzas políticas, logramos derrotar a la dictadura. Quiero agradecerle al expresidente de Chile, Eduardo Frei, por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de una vez más hablar con fuerza sobre la realidad de Venezuela que no hay que esconder nunca.